Hoy vamos a explicaros el proceso de comunicación. El proceso de comunicación es aquel proceso en el cual un emisor le transmite un mensaje al receptor. Ahora mismo yo estoy manteniendo con vosotros una comunicación. ¿Por qué? Porque os estoy transmitiendo una información. La información tiene un referente. En este caso es explicaros el proceso de la comunicación. El mensaje pues es el vídeo que estamos utilizando y vosotros sois los receptores. Entonces yo, que soy la emisora, que tengo una intención comunicativa, que os aprendáis este proceso de la comunicación, os he codificado mediante un código, en este caso la lengua española, toda la explicación que os estoy dando. Y vosotros, que entendéis la lengua española, la interpretáis y la aprendéis. En este caso, vuestra reacción al aprenderla es la retroalimentación. Se me olvidaba, estamos usando un canal, en este caso el vídeo visual para vosotros que estáis recibiendo el vídeo, y en mi caso es el aire que me permite vocalizar y articular los sonidos con los que os estoy explicando esto. Además tenemos el contexto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto ahora mismo académico, un contexto lingüístico académico en el cual os dice cómo os tenéis que comportar y qué es lo que tenéis que hacer y cómo me tengo yo que comportar y qué lenguaje utilizo. Pero vamos, eso lo vamos a ver mucho más profundamente en el vídeo. Bueno, pues ahora sí vamos a profundizar un poco en el concepto de comunicación. La comunicación, como ya hemos adelantado, es un proceso en el cual el emisor transmite un mensaje al receptor, una información, algo que él quiere que ese receptor comparta con él. Para que se produzca tiene una serie de elementos que vamos a analizar. También necesita de un contexto que es muy importante y que tiene mucha referencia con el código, o sea, tiene mucha relación, con el código, que además vamos a aprender a diferenciarlo de la situación comunicativa, y además la comunicación no siempre se produce de la misma manera, es decir, hay diferentes tipos de comunicación. Incluso dependiendo de los criterios que nosotros tomemos, la vamos a clasificar de una manera o de otra, pero eso lo vamos a ver. También vamos a recordar que parte siempre de la voluntad del emisor, que es quien tiene la necesidad de comunicarse y de compartir la información con ese receptor. El receptor a su vez tiene que compartir y saber qué código ha usado el emisor. Muchas veces nos ha pasado que alguien nos ha hablado en inglés o en francés y nosotros no hemos entendido lo que nos han dicho. ¿Por qué? Porque no compartíamos el código. Hay otras veces que incluso compartiendo el código, el tono, la entonación nos ha perdido. Por ejemplo, nuestros padres nos han hablado con un poquito de ironía. Y nosotros hemos tomado al pie de la letra lo que nos han dicho, pues la comunicación no se ha efectuado de una manera exitosa, puesto que no lo hemos entendido bien. En esto también tiene mucho que ver el concepto de ruido. El ruido, que es una interferencia que dificulta un poquito la comunicación. Y también vamos a hablar durante todo el tema del concepto de retroalimentación. Entonces, la comunicación es el proceso por el cual se transmite y se recibe una información. El emisor, repetimos, transmite una información, un mensaje al receptor. Todos los seres humanos y los animales tienen la capacidad de comunicarse con los demás. Incluso cuando tenemos limitaciones físicas o de cualquier tipo. Incluso los animales, muchas veces los perros, los que tienen perros sabrán que el animal nos ladra o mueve el rabito. ¿Por qué? Porque esa es su manera de comunicarse con nosotros. Incluso las abejas bailan en determinadas direcciones para comunicarse con sus compañeras, para transmitirles determinadas informaciones. La comunicación se puede producir, como hemos visto, de unas maneras bastante diferentes, pero para que se produzca de verdad, siempre tiene que haber estos elementos. Los elementos siempre parten del emisor, como hemos dicho. Es quien tiene la necesidad de comunicar, es quien quiere comunicar. Vamos a explicaros un ejemplo para que ustedes lo entendáis bien, ¿vale? Entonces, imaginad, vais con vuestro coche por la calle y pues llegáis a un cruce y se pone en rojo la luz del semáforo, ¿vale? En nuestro caso, quien quiere comunicar es la DGT, la Dirección General de Tráfico, que es quien regula el tránsito de los vehículos. ¿Qué intención tiene? Porque siempre el emisor tiene una intención.
La intención que tiene es dar prioridad de paso a unos vehículos en una vía, porque si todos pasan a la vez, pues se produce un accidente. Entonces el emisor, que es la Dirección General de Tráfico, como hemos dicho, lo codifica. ¿Y cómo codifica el mensaje que está aquí ya? Pues lo codifica mediante un código, y ese código es el código de circulación, el de señales de tráfico, que suele ser bastante internacional. Casi todos los países tienen las mismas señales de tráfico. Por tanto, el canal es el visual. Nosotros vemos que el semáforo se pone en rojo. Este mensaje siempre va a tener un referente. El referente es la idea que queremos comunicar. La idea general, la idea abstracta. Y la idea abstracta en este caso es: usted debe pararse. Esa idea llega al receptor. ¿Por qué ha llegado esa idea al receptor? Porque el receptor conoce el código. Para poder conducir necesitamos conocer y sacarnos el carnet y conocer el código. Entonces podemos interpretarlo. El receptor tendrá una reacción. La reacción que provoca en el receptor el mensaje, la reacción que produce el mensaje en el receptor, se llama retroalimentación. Y nuestra retroalimentación es que, como conocemos el código y no queremos una multa o que se produzca un accidente, el conductor, en este caso nosotros, nos paramos. Todo esto se produce en una situación comunicativa que es muy importante, y que la situación comunicativa es el conjunto de circunstancias que se dan alrededor de la comunicación y que a veces la producen. En este caso, nosotros vamos por nuestra vía, con nuestro coche o con nuestra bici y se nos pone en rojo el semáforo. Esa es la situación comunicativa. No hay que confundirla con el contexto. En la comunicación, a veces se producen los ruidos. Los ruidos imposibilitan o dificultan la comunicación, ¿vale? El ruido es una interferencia que afecta al proceso comunicativo. ¿Cómo le afecta? Pues mal, le afecta imposibilitándolo muchas veces. Si el ruido es muy grande, hará que la comunicación sea imposible. Un tipo de interferencia puede ser acústica. Por ejemplo, yo me quedo afónica. Eso es una interferencia. Por tanto, es un ruido. O que alguien se me ponga aquí a gritar mientras estoy hablando. Yo no podría comunicarme con vosotros, por lo tanto, también es un ruido. No tiene siempre que ser no tiene siempre que ser acústico. Hay veces que puede ser visual. Por ejemplo, tomamos una fotografía y sale borrosa. Pues una fotografía que queremos mandarle a alguien, ¿vale? Y sale borrosa. Pues ese mensaje tiene un ruido visual. O cuando estamos viendo la tele y se nos pixela porque hay un fallo de antena. Eso sigue siendo un ruido. A mayor nivel de ruido, más difícil y más pobre será la comunicación. Menor grado de comunicación habrá y la comunicación será menos exitosa, perdón. Vamos a hablar también del contexto, que insisto, no hay que confundirlo con la situación. La situación es el conjunto de circunstancias que rodean a la comunicación y el contexto más bien se refiere al código. El contexto es el conjunto de signos del código que nos ayudan a saber el significado de otro signo. Me explico. Cuando nosotros en el español vemos la palabra gato en un texto que nosotros no hemos escrito, no sabemos a lo que se refiere. ¿Por qué? Porque en español tenemos una palabra, gato, para designar al gato animal y al gato herramienta. Si no sabemos cuál es la situación comunicativa porque es un texto escrito que se da de manera diacrónica, es decir, que no se da a la vez que se está produciendo la comunicación, tendremos que acudir al contexto y el contexto nos lo da el código. Entonces, si yo veo en un texto la frase pásame el gato para cambiar la rueda, las palabras pásame para cambiar la rueda son el contexto, en este caso, que me dice que gato es una herramienta. Ahora, si yo digo en el mismo texto, en otro texto, el gato se puso contento al verme de nuevo, ese se puso contento al verme de nuevo, esas palabras son el contexto que a mí me permite saber qué gato se refiere al animal, porque que yo sepa, ningún gato tiene sentimiento.
Ningún gato que sea herramienta, perdón. Ningún gato que sea herramienta tiene sentimientos, mientras el animal sí que las tiene. Según qué criterios tengamos, podremos establecer diferentes tipos de comunicación. ¿Veis? Que eso que ha sonado por ahí es un ruido, mi gato. Bueno, según qué contexto tengamos, qué criterio tengamos, podemos establecer los diferentes tipos de comunicación. Entonces, si la comunicación se establece mediante signos ordenados en un código, es verbal. La comunicación verbal puede ser escrita y oral, porque normalmente la comunicación verbal se da por código de palabras, por lenguaje, por idioma. ¿Vale? La comunicación, insisto, verbal puede ser oral y escrita. Incluso cuando lloramos también sigue siendo comunicación verbal si somos capaces de articular palabras, claro. La comunicación no verbal es un conjunto de signos que se han convenido. ¿Qué es un convenio? Pues un convenio es un acuerdo. Entonces yo me pongo de acuerdo con un grupo de hablantes o con un grupo cultural, porque la comunicación no verbal es cultural siempre, para que algo signifique siempre lo mismo. Voy a poneros un ejemplo y lo vais a ver. El luto es una comunicación no verbal, porque quien lleva luto significa que está triste, que se le ha muerto a alguien o que quiere que el mundo se entere de que él está triste. El luto en los países occidentales normalmente se realiza con el color negro. En otros países el luto se establece con el blanco, ¿vale? Ahora, dependiendo del conjunto de personas o con el tipo de persona con el que nosotros establezcamos la comunicación, puede ser interpersonal, que es la que establecemos con dos personas, grupal, que es la que establecemos con más de 2 personas, o intrapersonal, que es la que nosotros tenemos con nosotros mismos. Imaginad, nos hemos equivocado y empezamos a hablarnos porque no deberías haberlo hecho. Todo eso es comunicación intrapersonal. La comunicación puede ser pública, si nosotros la difundimos a un número indeterminado de personas, o privada. La comunicación privada significa que solo van a recibir o solo queremos que reciban ese mensaje las personas que nosotros hemos elegido. También hay otros tipos de comunicación. La política, la publicitaria, la escénica, que es la que se produce cuando nosotros creamos una escenificación artística, una obra de arte. Y bueno, en general, eso es la comunicación. Pues eso ha sido todo por hoy. Si tenéis alguna duda, siempre podéis volver a ver el vídeo o ver la dirección web en la que os voy a dejar la presentación que hemos estado viendo. Muchísimas gracias y ya sabéis, a darle caña que de mañana tenemos actividades.